Bueno, yo he preparado una presentación con algunos conceptos básicos, como entender la relación que hay entre ambiente y salud, algunas cuestiones que hemos visto en Mauco y lo que para mí son los contaminantes de interés como en una zona agrícola, y principalmente enfocarme en lo que ocurre con plaguicidas y contaminación de aire y su relación con enfermedades crónicas. Y me interesaría si pudiéramos alcanzar a ver algunas posibles líneas de colaboración también dentro de ACTIS. En este tema de la contaminación ambiental hay un par de conceptos que se dan como por sabido, pero que nunca está de más recordar, que es lo que para nosotros es ambiente, y por cierto es todo lo que interactúa con el cuerpo, y incluye una serie de exposiciones que son microbiológicas, que son físicas, y por cierto también los químicos. Y lo que plantea un poco la salud ambiental del siglo XXI es saltarse un poco los paradigmas tradicionales y ver más allá de lo que ocurre en lo microbiológico y pasar a ver entonces los agentes químicos como exposiciones a las cuales las personas estamos expuestos, principalmente a través del aire, el agua y los alimentos. Y distinguir aquí lo que nos ocurre en el ámbito de la población general, que es lo que estamos rutinariamente nosotros expuestos a través de todas estas vías de exposición, o también de lo que incluye en el ámbito laboral con un entorno mucho más cuidado. Considerando que cuando hablamos de contaminación estamos hablando cómo estos agentes externos entran en un medio al cual no pertenecen. Y esto es súper importante tenerlo claro, porque en realidad nosotros podemos encontrar exposición a metales o plaguicidas o incluso radiaciones, y cuestiones que en realidad en principio nosotros no necesitamos y que están entrando en nuestro organismo con un impacto en salud. Es importante considerar que esta disciplina tiene un fuerte componente ambiental, y que es todo lo que ocurre desde que se generan contaminantes o se emiten contaminantes en diversas fuentes, y aquí tenemos todo lo que ocurre en la industria, en la producción de energía, en el transporte, y aquí está posicionada la agricultura, con las correspondientes emisiones de productos químicos, físicos, como las radiaciones y ruido, y su posterior dispersión en las matrices ambientales. Ahora, todo esto ocurre en el ámbito meramente ambiental, y los expertos ambientales tienen mucho que decir en eso, pero nosotros que estamos en el ámbito de la salud, lo que nos importa es cómo ocurre el contacto de estos agentes en las poblaciones y cómo se manifiestan sus efectos en salud. Y aquí ustedes pueden darse cuenta que lo menos importante de este problema es justamente los efectos en salud, porque aquí es donde nosotros ocasionalmente pudiéramos encontrar mortalidades o identificar algunos efectos o algunos daños en salud. Sin embargo, lo que nosotros vemos en esta punta es consecuencia de todo el proceso que es previo y que tiene que ver con la generación de los contaminantes. Por lo tanto, entonces, para abordar esta problemática es importante que nosotros tengamos en cuenta que los temas de ambiente y de salud, y sobre todo los temas de los químicos y salud, nos dan un tremendo espacio para la interdisciplina, porque requiere de miradas multisectoriales con múltiples capacidades, porque además son cuestiones que tienen un fuerte impacto socioeconómico y una sensibilidad pública creciente. Ustedes han visto recientemente, la semana pasada, una tremenda crisis política en el sur del país a consecuencia de una exposición ambiental específica. Y aquí se nos plantea un tremendo desafío, porque estamos con una generación constante de nuevos químicos. Y esto es casi un químico, una generación permanente que va de miles de sustancias a lo largo de cada año. Y por lo tanto requiere una solidez científica, no solo para establecer estos nuevos químicos y su rol tóxico, sino que cómo estos afectan la salud de las personas. Por lo tanto, entonces, les muestro este modelo general que se llama el modelo MEME, de múltiples exposiciones y múltiples efectos, donde lo que nosotros estamos estudiando es parte del problema en las exposiciones y parte de los efectos en salud, ocasionalmente mortalidad y generalmente morbilidad, pero en cualquiera de los escenarios, y esto es súper importante tenerlo en consideración, estas exposiciones y las manifestaciones de salud están mediadas por una serie de características contextuales que pasan por cuestiones sociales, económicas, políticas, que de alguna manera determinan que las exposiciones ocurran de una determinada manera y que la respuesta desde salud sea distinta. Por lo tanto, entonces, aquí cuando estamos mirando efectos, estamos mirando esta parte del problema, pero es necesario tener en perspectiva en qué mirada general debiéramos de abordar la problemática.
Una problemática que para la OMS está centrada en 10 químicos, pero como les digo, tenemos miles de químicos que están circulando en el ambiente, y yo aquí destaco los que a mi parecer son mucho más relevantes. Me preocupa particularmente la contaminación del aire, porque en Chile al menos tenemos 10 millones de personas expuestas, o sea, estamos hablando de un problema que afecta por lo menos 2/3 de la población, y que está centrado no solo en el entorno urbano, sino que también en el entorno rural, como lo vamos a ver, y los plaguicidas, en donde al menos tenemos 4 millones de personas expuestas a través de población general y trabajadores, principalmente por la cobertura que tiene la actividad agrícola y silvio-agropecuaria en Chile. Pero hay muchos otros para los cuales nosotros hoy no tenemos evidencia concreta de cómo ocurren las exposiciones en Chile, ni cómo ocurren sus daños en salud. Lo importante de esto para la OMS es que cualquiera de estos químicos ambientales son factores de riesgo modificables. En la medida en que se mejoran las condiciones ambientales, se reduce la exposición y por lo tanto sus efectos de salud se pueden prevenir. Cuando hablamos de efectos de salud, hablamos de cuestiones bastante conocidas. Cuando hablamos de la intoxicación aguda, todos saben más o menos cómo ocurren las intoxicaciones, cómo ocurren las enfermedades respiratorias agudas. El país tiene sistemas de vigilancia y programas de salud que están permanentemente monitoreando estos efectos, pero lo que a nosotros nos preocupa son principalmente los efectos a largo plazo asociados a intoxicaciones crónicas, que son a las que estamos sometidos cualquiera de nosotros, o sea, exposiciones de largo plazo, a dosis muy bajas, con contaminantes que pueden acumularse en el organismo y que son permanentemente en cambio, porque sabemos que se están produciendo de manera alarmante nuevos agentes químicos. Solo considerar que la Agencia de Investigación en Cáncer de la OMS, que es la IARC, ha evaluado 100 de estas nuevas sustancias, o sea, 1000 de estas sustancias respecto a su potencial carcinogénico, y por lo tanto tenemos miles otras para las cuales no tenemos mucha información. En Chile tenemos muy escasa evidencia respecto a los efectos crónicos asociados a estas exposiciones, con la excepción del arsénico en agua, que es un contaminante que se ha estudiado bastante bien y que ha generado evidencia de renombre internacional. El problema de estos contaminantes en general y de la variabilidad que existe en su exposición es que se asocian a efectos de salud que son bastante inespecíficos, que si ustedes se fijan son problemas bastante prevalentes en la población chilena. Estamos hablando de hígado graso, alteraciones renales, neurotoxicidad, efectos teratogénicos y carcinogénicos, y por lo tanto entonces nos enfrentamos a una problemática metodológica que es cómo asignamos estas exposiciones que son tan variadas a estos eventos de salud que son tan inespecíficos. ¿Por qué nos interesa a Mauco? Bueno, todos ustedes conocen nuestra cohorte en Molina. Para nosotros Molina es un modelo de una comunidad que tiene un predominio agrícola y que está expuesta a químicos ambientales, y es un modelo que nosotros podemos utilizar para estudiar la problemática de este tipo de exposiciones a químicos a lo largo de Chile, principalmente desde la 4ª región hasta la 9ª, 10ª región, en donde tenemos predominio de muchas comunas con estas características. Y en Molina, en Mauco en particular, hemos de alguna manera intentado precisar las exposiciones ambientales en distintos entornos. En el entorno exterior, o sea, lo que rodea a las personas a través del estudio de las estadísticas ambientales disponibles, pero también complementar esa información ambiental con monitoreos específicos, ahí me equivoqué, como por ejemplo el monitoreo que estamos llevando a cabo de los plaguicidas en aire y lo que estamos llevando a cabo respecto a niveles de metales en suelo. Pero también hemos recolectado información respecto al entorno en que están las personas a través de los cuestionarios a los que hemos sometido a la población de Molina, que nos permiten identificar algunos factores de riesgo en los hogares o en las mismas personas, y afinando ya la puntería en cuanto a la exposición, estamos comenzando con la medición de biomarcadores de exposición a plaguicidas, específicamente los metabolitos de los plaguicidas de uso más frecuente en orina, para identificar a aquellas personas que realmente hoy al menos están expuestas a contaminantes de interés. Sin embargo, en cualquiera de los escenarios, cuando nosotros ya precisemos qué estudios vamos en qué áreas nos vamos a enfocar, se complementa la información tanto lo que tenemos ambiental como lo que podemos tener en las personas.
En este escenario, entonces, para Molina sabemos que no tenemos datos de calidad de aire y la estación más cercana que tenemos es Curicó, y en Curicó claramente se repite un patrón que vemos en muchas otras ciudades de Chile, donde tenemos predominio de niveles altos de material particulado, especialmente en los meses de invierno, sobrepasando las recomendaciones internacionales y nacionales. Por lo tanto, ya nos da cuenta de que en Molina, por la cercanía geográfica, podemos tener este tipo de problemas. Y también sabemos a través de la red de calidad de agua que hay una serie de parámetros que están regulados y que se están de alguna manera cumpliendo. Ahora, es interesante que dentro de lo que está regulado tenemos compuestos que claramente tienen propiedades carcinogénicas, como el arsénico o los nitratos, y otros que son también plaguicidas muy usados que actúan como disruptores endocrinos, y otros que incluso a nivel internacional están prohibidos a través de convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo. Por lo tanto, en la medida en que nosotros tenemos de alguna manera regulados estos parámetros, podemos decir que hay cierta protección de las personas. Sin embargo, los mismos sistemas de estadísticas tienen una serie de brechas que es necesario ir mejorando. Lo llamativo en Molina y en la zona de Curicó y Talca es que no tenemos megafuentes productoras de contaminantes como las que hay en la sexta región. Pero sí, la sexta es una zona bastante interesante porque además muestra las tasas más altas de intoxicaciones por plaguicida. Pero si ustedes se fijan en las estadísticas nacionales, las intoxicaciones agudas están concentradas en la zona centro de Chile y Arica, que se dispara por razones propias. Pero aquí no tenemos nosotros megafuentes como hay en la sexta región. Sí, lo que ocurre en Molina es que nuestra comunidad está totalmente rodeada de áreas de producción agrícola y claramente vemos que está cubierta en general por plaguicidas, y lo que nosotros quisiéramos estudiar es cómo ocurre la dispersión de estos plaguicidas hacia la población de la zona urbana de Molina, que es lo que estamos estudiando ahora, considerando además que la venta de plaguicidas se concentra fuertemente en la sexta y séptima región. Lo que sí sabemos hasta ahora, que al menos en Molina, en todo lo que es producción agrícola, los herbicidas son productos que se usan a lo largo de todo el año, y los insecticidas principalmente en primavera-verano. Y esto tiene una serie de connotación toxicológica, porque en realidad estamos con una comunidad que está permanentemente expuesta también durante el año. ¿A qué se expone? Se expone a una serie de productos. Esto es solo una lista de los productos más vendidos, con un nivel de venta que en realidad es alarmante respecto a otras regiones, y de productos que en principio, por ejemplo, en el caso de los fungicidas tenemos el Mancozeb, que tiene evidencia comprobada de ser un disruptor endocrino. Está el cobre también como un producto altamente utilizado, que siempre hay una controversia respecto a su rol tóxico, pero en los insecticidas el predominio es de agentes que son tóxicos agudos, pero ya claramente el clorpirifos se dispara por su rol dañino para la producción apícola, y los herbicidas, en donde tenemos una serie de productos, entre ellos el glifosato o el paraquat, que también tienen algún rol carcinogénico. Por lo tanto, estamos en una comunidad con una serie de dificultades en cuanto a su exposición, y para nosotros era de especial interés ver cómo eran nuestros trabajadores agrícolas y cómo se exponían, porque pensamos que ellos eran la población de mayor riesgo. Y sin embargo, bueno, esta tabla tiene mucha información, pero en general lo que nosotros resumimos es que podemos diferenciar a través de la información del MAUCO quiénes son trabajadores agrícolas, quiénes son trabajadores que son aplicadores de insecticidas y otros que son agrícolas y no aplicadores. Y claramente tenemos un patrón en donde podemos identificar que los trabajadores agrícolas, y principalmente los que trabajan con plaguicidas, son hombres con baja escolaridad y alto consumo de alcohol. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que la exposición a plaguicidas entre los trabajadores agrícolas es muy alta. Si ustedes se fijan, más de un 80% ha estado expuesto a plaguicidas, en cambio el resto de los participantes no, pero esto a nosotros nos dejaba una duda, porque si está la comunidad tan rodeada de plaguicidas, es raro que las personas reporten no haber estado expuestas, pero es no haber estado expuestas laboralmente. Lo interesante además es que Molina tiene la particularidad de tener una serie de otras condiciones ambientales bastante buenas, por eso hablamos de no necesariamente totalmente agrícola, tienen una muy alta cobertura de alcantarillado, de agua, y no tienen ninguna empresa contaminante seria cerca, pero sí hay un fuerte uso de la leña como un combustible para calefaccionar. Ante esta duda, el año pasado hicimos un estudio piloto
bueno, aquí hay una serie de descriptores estadísticos y hicimos una prueba piloto en población general para ver si al menos ellos evidenciaban exposición a plaguicidas de uso frecuente y tomamos como indicador el clorpirifos. Y la verdad es que el clorpirifo en este grupo de personas excedía los valores normales que hay para Estados Unidos, normales entre comillas, o sea, esto es como lo que están rutinariamente expuestas personas de la población general. Bueno, lo interesante de esto es que hay una serie de indicadores de exposición que nosotros podemos explorar. Estas son metodologías que no están instaladas en Chile, por lo cual es importante la colaboración extranjera para poder hacer estas mediciones, pero claramente si tomamos como indicador el percentil 95, las personas en Molina tienen un 14,5, un valor de 14,5 miligramos por mililitro de orina, cuando el promedio en Estados Unidos es 4,18. O sea, tenemos una exposición clara a plaguicidas en población general. Entonces, cuando llega la hora de definir a qué químicos nos vamos a dedicar, bueno, claramente nos vamos a dedicar a los plaguicidas, considerando entonces que hay en general en todas las comunidades agrícolas una cantidad de trabajadores expuestos de distinta manera, pero también una parte importante de la población expuesta por cercanía a su residencia o cercanía a sus escuelas o directamente porque son familiares de los trabajadores. Y hay una serie de razones de por qué los plaguicidas son un riesgo para la salud, pero en Chile, de acuerdo a lo que el mismo Ministerio de Salud habla, la agricultura intensiva es un problema porque cada día está usando mucho más plaguicida y esto principalmente asociado a malas prácticas respecto al poco manejo de su uso, al desconocimiento de los daños en salud y un incumplimiento a la poca normativa que hay. Y por lo tanto entonces estamos con un escenario que nos permitiría aportar desde distintas dimensiones, tanto de investigación como en políticas públicas. ¿Qué pasa con los efectos crónicos? Esta es una revisión que yo hice el año pasado respecto a cáncer y la cantidad de plaguicidas y el tipo de productos asociados a riesgo carcinogénico es bastante amplia, así como tantos productos hay, pero en todos los casos la evidencia es bastante contundente respecto a la relación de la exposición a plaguicida con linfoma, con cáncer pancreático, con cáncer prostático. O sea, hay una cantidad de evidencia epidemiológica que da cuenta de que la exposición a plaguicida en largo plazo en trabajadores es un factor de riesgo importante, pero también hay evidencia respecto a otras patologías como enfermedad de Parkinson, Alzheimer o esclerosis lateral, en donde también la evidencia es bastante contundente. Y si se fijan, aquí por ejemplo está el paraquat, que ya sabemos que en Molina se usa, está el clorpirifo, que sabemos que se usa, están los productos malatión, fonofos, que sabemos que se usan. Por lo tanto, ahí tenemos un nicho para trabajar también. Y otros efectos que tienen evidencia no tan contundente tienen que ver con autismo o bronquitis crónica, pero en cualquiera de los casos, la crítica que todos los autores reconocen es la dificultad que hay para medir los plaguicidas. Ahora, ¿qué más nos traen los plaguicidas? Bueno, hay una cantidad de evidencia que se está generando. La verdad es que hay muchísimas propuestas respecto a los mecanismos asociados a la exposición a plaguicida. Yo solo voy a nombrar dos o tres. Uno es todo lo que tiene que ver con los cambios genéticos y epigenéticos. Y en Chile ya sabemos que hay alguna literatura respecto a daños comprobados, sobre todo en mutaciones al DNA. Sin embargo, estas otras vías respecto a mecanismos epigenéticos, esto es un tema que está totalmente en desarrollo, está totalmente abierto y hay un montón de evidencia que está generándose y que la verdad es que nosotros estamos bastante lejos para poder utilizarla. Y muchas de estas está asociada principalmente a mecanismos relacionados con la modificación de histona, el desarrollo de microRNAs y la metilación del DNA. Ahora, aquí hay tanta evidencia como productos en sí mismos que se están evaluando y por lo tanto es bastante complicado para nosotros como instrumento para usar en estudios epidemiológicos poder definir si vamos a utilizar microRNAs o si vamos a utilizar la metilación del DNA, porque un problema particular es que no tenemos muy claro, no podemos separar claramente las exposiciones y por lo tanto entonces ahí hay un desafío que yo, al menos a mí me supera un poco en su comprensión porque la cantidad de literatura es bastante creciente. Una cuestión que me llamó la atención y es una publicación que estuve viendo hace un par de días atrás, tiene que ver cómo ocurren o sugerencias de mecanismos de acción a mezclas de plaguicidas en pequeñas dosis, que es lo que nosotros vemos en Molina,
Y una cosa en la que hay consenso es la generación de estrés oxidativo y de cambios de los metabolismos energéticos con la consecuente exposición a través de la vía placentaria al niño en formación respecto a especies reactivas. Y por lo tanto aquí hay un tema que tiene que ver con cómo nosotros abordamos, tal vez desde Mauco, qué es lo que ocurre con la exposición en las mujeres y su impacto después en los niños. Hay mucha otra evidencia respecto a lo que pasa con los órganos fosforados y la inhibición de la acetilcolinesterasa, que eso ya está bastante conocido, pero se está sospechando también de otros mecanismos neurotóxicos independientes de la acetilcolinesterasa, donde la inflamación toma un rol importante, y hay evidencia reciente respecto a diabetes y la exposición a compuestos organoclorados, que son estos que se acumulan en el hígado y permanecen almacenados en la grasa. Y también efectos en la calidad del semen, que también es un tema que puede ser atractivo de estudiar por sus implicancias en salud reproductiva. Como les puedo tratar de explicar, entonces, el tema de los plaguicidas nos abre una lista bastante amplia de temáticas y de alternativas de estudio en cuanto a los mecanismos de acción, pero tenemos que profundizar bien cuáles son los plaguicidas que nos interesan en el caso particular de Molina. Ahora, en Molina también otros químicos ambientales que para mi gusto son de interés, tienen que ver con todo lo que hay en contaminantes del aire. Y aquí considerar que el problema en Molina tiene que ver con la quema de leña, donde nuestro foco está puesto en el material particulado, principalmente el material 2,5, que es el que directamente entra al alveolo pulmonar, pero es el que también absorbe una serie de elementos tóxicos, incluyendo los plaguicidas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que están asociados también a su rol carcinogénico. Y solo para tener una idea, nosotros cuando hablamos de PM10 estamos hablando de partículas del tamaño de los virus, pero en el PM2,5 estamos hablando de compuestos que son muchísimo más pequeños y que pueden entrar sin ningún problema a la circulación a través de la inhalación. Esto es un poco la síntesis de lo que nosotros vimos hace un tiempo atrás con la doctora Ferrecho, hace un par de años, respecto a los riesgos relativos en cuanto al incremento de la mortalidad asociado a aumentos del material particulado 10, y esta misma evidencia está actualizada en esta tabla, que justamente está enfocado a los incrementos de material particulado a partir de varias cohortes, donde claramente, si ustedes se fijan, los riesgos pueden estar asociados a 5-10% en incrementos de la mortalidad, asociados a todas las causas, causas cardiopulmonares y causas cardiovasculares y insuficiencia cardíaca. O sea, si ustedes se fijan, la evidencia respecto a contaminación de aire en este tema está cada día en aumento, y claramente nosotros podemos decir que hay un incremento en general de un 10% de las muertes. ¿Qué es lo que hemos visto en Molina? Molina no tenemos datos y esperamos tener pronto, pero al menos lo que ocurre en Curicó y Talca es que los contaminantes del aire, al menos las estaciones, correlacionan bastante bien, y se nota claramente esta tendencia a valores más altos en invierno, con valores que pueden llegar hasta 200 microgramos por metro cúbico, lo que es mucho. Y no hay ninguna razón para pensar que Molina no tiene un comportamiento similar, dado que la cercanía geográfica y las condiciones meteorológicas son prácticamente las mismas. Me gusta mucho esta diapositiva porque de alguna manera resume cómo se pueden establecer mecanismos biológicos que asocian las enfermedades cardiovasculares con contaminación de aire. Aparece de nuevo el estrés oxidativo y la inflamación como un primer mecanismo, pero también es importante los constituyentes que tiene el material particulado como una alternativa de mecanismo que va a asociarse con vasoconstricción, especies reactivas y asociado también a disfunción endotelial. Y si ustedes se fijan también hay otros mecanismos que pueden generar también vasoconstricción, agregación plaquetaria, y que está amparado principalmente en una cantidad de evidencia experimental que nos da cuenta de que el estrés oxidativo y la inflamación es como el común denominador de este tipo de mecanismos.
Entonces, volviendo a nuestro gráfico, todo esto comentamos que ocurría en el ambiente, esto es lo que ocurre en las personas, y nosotros aquí, recién en la parte de los efectos subclínicos, podemos postular, adscribir más bien a este marco de trabajo que señalan estos autores como respecto a enfermedad cardiovascular, en donde, por cierto, la exposición puede ocurrir por distintas vías, pero la respuesta que nosotros esperamos en órganos blancos están más bien asociadas, modificadas por otros factores que nosotros estamos midiendo en MAUCO, pero los efectos subclínicos de interés tienen que ver con aterosclerosis, trombosis y alteración de la función y de la estructura cardíaca. Y ya entonces evidenciar, que es lo que nosotros hacemos en MAUCO, la medición de algunos efectos cardiovasculares como eventos isquémicos, arritmias, etc. Este es un modelo general que estos autores luego precisan respecto a exposiciones crónicas y respecto a exposiciones agudas, y si ustedes se fijan, los outcomes en salud están claramente establecidos y los mecanismos propuestos también, y por lo tanto entonces tenemos una posibilidad de estudiar estos eventos a partir de una muy buena medición de la exposición a material particulado en Molina. Sin olvidar que ya la IARC también hace 2 años atrás consideró que la contaminación del aire además es un factor de una causa ambiental respecto a cáncer por muerte, o sea, muertes por cánceres pulmonares principalmente. Entonces, en esta línea, y esto es solo un pensamiento mío, una propuesta mía, me parece que hay muchas líneas de colaboración para ACDIS, complementando esta figura con algunos puntos que a mí me parece importante complementar. Aquí están los que hacen ciencia básica, que nos ayudan a comprender los mecanismos a nivel de los efectos en salud y los clínicos, por supuesto, pero aquí hay todo un ámbito de trabajo, sobre todo los aspectos toxicológicos que yo creo que necesitamos desarrollar en ACDIS, pero también todo lo que tiene que ver con promoción de salud, con estrategias de prevención y de promoción de entornos saludables y de prevención de salud, incluso en cuanto a la construcción de las ciudades o a la instalación de las ciudades. Sin olvidar, por cierto, que hay una serie de determinantes sociales que también tenemos que tener en consideración y que nos da espacio para poder comprender cómo ocurren estas exposiciones y aportando ideas y propuestas de intervención a nivel de los que gestionan los riesgos a nivel de ambiente y de salud. Por lo tanto, yo creo que en los temas ambientales y en la exposición a químicos, MAUCO nos da la posibilidad, por ejemplo, de proponer la construcción de líneas bases de biomarcadores de exposición, principalmente a plaguicidas, que sabemos que es el grupo químico de más importancia, pero también hay una oportunidad de desarrollar y de probar biomarcadores genéticos y epigenéticos asociados a estos plaguicidas, sumando a esto la identificación de marcadores de estrés oxidativo e inflamación, tanto para contaminación de aire o plaguicida, dependiendo de cómo precisemos las exposiciones, sin olvidar que hay una serie de determinantes sociales que nos van a de alguna manera explicar o ayudar a comprender cómo ocurren las exposiciones ambientales. Y por supuesto hay todo un área de desarrollo en lo que tiene que ver con promoción de salud y prevención, no solo para la población general, sino que sus grupos vulnerables como lo son los trabajadores, las mujeres en edad fértil, las embarazadas. Entonces, como síntesis de lo que yo he pensado en todo este proceso, es que necesitamos miradas interdisciplinarias, por lo tanto MAUCO nos da esa posibilidad de trabajar interdisciplinariamente. Estamos ante problemas de salud pública que tienen un alto número de personas expuestas, en donde tenemos multiplicidad de agentes químicos involucrados y donde tenemos que considerar también que las personas no es muy sencillo para cada uno controlar estos factores de manera personal, sino que más bien dependen de controles colectivos a través de regulaciones o acciones de salud pública más coordinada, donde nosotros tenemos la posibilidad en MAUCO, con este perfil de una comuna predominantemente agrícola, esperar hallazgos similares en la cantidad de otras comunas que tenemos en Chile, repartidas principalmente desde la 4ª región hasta la 9ª, y donde Molina y la región del Maule en particular comparten muchas características con Biobío y con la comuna, o sea, 6ª, 7ª y 8ª, donde sabemos que las temperaturas frías en invierno se asocian con uso de plaguicidas durante todo el año, afectando su dispersión ambiental, con predominio de productos como insecticidas en verano y con la contaminación del aire por quema de leña en el invierno. O sea, ese perfil
es perfectamente posible en una serie de otras comunas de Chile, por lo tanto tenemos posibilidades de traspasar nuestros conocimientos hacia esas otras comunas. Y aquí hay un tema que a mí me preocupa, es que muchos de estos productos son disruptores endocrinos y por lo tanto entonces no solo tenemos que pensar en efectos agudos o crónicos como los que conversamos, sino que también hay que pensar en otras cuestiones que tienen que ver con la función endocrina en general. Tenemos evidencia clara en la literatura de los incrementos de los riesgos de cáncer y Parkinson y Alzheimer. Me parece pertinente explorar qué pasa con la diabetes y todas las otras alteraciones neurocognitivas, de las cuales están comenzando a aparecer evidencias también en Chile por otros equipos. Importante la contaminación del aire como un factor de riesgo para enfermedades cardiopulmonar, cardiovascular y enfermedad isquémica. Y sabemos que tenemos todos estos riesgos incrementados en comunas donde sabemos que se quema leña como combustible. MAUCO entonces nos da esta oportunidad de colaborar, principalmente en cuanto a la exposición de plaguicidas y contaminantes del aire, donde me parece interesante que podamos pensar en intervenciones que vayan enfocadas a la promoción de salud y a la prevención de enfermedades, y donde podamos también validar otros biomarcadores de susceptibilidad o de daño temprano. Sin olvidar que hay una serie de consideraciones éticas que nosotros como equipo investigador hemos discutido e intentamos cumplir, y uno de ellos es el derecho a conocer. O sea, las personas tienen que saber y estar informadas de los riesgos que enfrentan en su vida diaria, por lo tanto ahí tenemos una tarea pendiente en Molina. Considerar que regulatoriamente opera el principio precautorio que nos permite aceptar ciertos riesgos, o sea, la industria agrícola sabe que los plaguicidas están asociados a riesgos a la salud y nosotros los aceptamos, y por lo tanto tenemos que tener claridad de que tenemos que seguir generando información para poder disminuir las incertidumbres respecto a estos riesgos aceptados. Y opera también el principio de la precaución de alguna manera como una actitud para resguardar o cuidar a las comunidades de tal manera que podamos prevenir enfermedades y fomentar entornos saludables. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en la práctica? Por supuesto, el consentimiento informado es nuestra herramienta para esto, pero también entregar toda la información no solo a los participantes, sino que a los que toman las decisiones, y en lo posible programar con los tomadores de decisiones un plan de acción una vez que tengamos todos los resultados. Y eso es una cuestión que todavía, mientras estemos recolectando información, está pendiente. Y bueno, mostrarles que parte del equipo que está trabajando conmigo en los temas de ambiente son académicos de la Universidad Católica, de la Universidad de la Santísima Concepción, bueno, más gente de la Católica, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que nos ayuda con la medición de metales, alumnos que son más bien asistentes del doctorado de Ingeniería de la UC. Importante destacar que necesitamos más colaboración internacional, sobre todo con los temas asociados a biomarcadores. Por ahora contamos con apoyo de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Lund en Suecia, pero de todas maneras este es un ámbito que está abierto para poder hacer otras colaboraciones que nos permitan mejorar en esta línea. Y creo que eso es todo.